Bienvenidos a otra nueva clase de Derecho Penal 2 Tradicional 2020. Vamos a arrancar con el desarrollo del artículo 80 del Código Penal. Bien, eh, inmediatamente pasamos y comenzamos. Los homicidios calificados están todos contemplados, como dije recién, en el artículo 80 del Código Penal. Son un total de 12 incisos. Y comienza, en primer lugar, cuál es la diferencia que tiene con el artículo 79, que los homicidios contemplados en esta norma están penados con prisión o reclusión perpetua. Bien. Y además puede agregarse como accesoria la prisión por tiempo indeterminado del artículo 52. Bien. Eh, en cuanto hay que decir como introducción al análisis de esta figura, es que son todos supuestos de agravantes. ¿Esto qué quiere decir? Que contemplan los supuestos ya enunciados en el artículo 79 y tienen particularidades propias que hacen que sean conductas con un mayor disvalor. Bien, inicialmente hay distintos tipos de agravantes. El primero de ellos son pues, por el vínculo, está acá en el inciso primero, y, y abarca la relación de la víctima y el autor del hecho. En cuanto a la relación de pareja con la víctima, está en el inciso primero infine. En cuanto a los modos de comisión, el inciso segundo y el sexto. Por la causa o motivo de la comisión del hecho, los incisos terceros, cuarto, séptimo y duodécimo. Por el medio empleado, el inciso quinto. Por la calidad del sujeto pasivo, los incisos octavo y décimo. Por la calidad del sujeto activo, el inciso noveno. Por ejecutarse con violencia de género, el inciso número 11. Bien, en cuanto al análisis de la cuestión de género, tenemos algunas precisiones terminológicas que tenemos que realizar antes. La primera de ellas tiene que ver con lo que se entiende por género o géneros. Eh, Inicialmente la palabra género hace referencia a una relación de violencia entre un hombre y una mujer. La palabra géneros hace referencia a la existencia de una diversidad de géneros que están contemplados dentro de lo que se denomina la comunidad LGTB o hoy en día LGTB+. Bien. Eh, la lucha en este sentido por el reconocimiento de derechos comienza con el movimiento feminista, que es quien evoca el término género. Por eso la palabra género está asociada al feminismo. Y dentro del feminismo hay varios tipos de feminismos, porque no es uno solo. Bien, son distintas concepciones ideológicas. Acá hay algunos materiales complementarios para aquellos que les interese profundizar un poquito más en la cuestión de género. Hace poco acá en la facultad estuvo trabajando la doctora Rita Segato, la licenciada, perdón. Ella trabaja en un libro muy interesante referido a la guerra contra las mujeres, donde trata la utilización del abuso sexual primero y después de la muerte como formas de violencia utilizadas en conflictos políticos institucionales a gran escala, precisamente en lugares con guerra informal, como son las guerras de guerrillas, o como puede ser lugares donde existen rivalidades por cárteles de drogas. Otra autora que se cita acá es Tamar Pitch. Tamar Pitch es una autora italiana. Ella es una de las precursoras del movimiento feminista italiano y escribe bastante sobre el tema de cómo en realidad el feminismo comenzó a tomar auge y qué es lo que ve de interesante el feminismo en el derecho penal. Respecto de la Corte Interamericana, se recomienda la lectura de eh, la opinión consultiva número 24 del 22 del 10 del año 2019. Bien, está recuperado este archivo. La opinión del 24 es del año 2017. Por otro lado, cuando el código habla de violencia de género, hay que interpretarlo como la violencia hacia la mujer, ¿bien?
y en este caso es de un hombre hacia una mujer. Bien, y requiere además algo más, que es lo que se denomina contexto de género. Vamos a ver un poquito más adelante específicamente de qué se trata esta cuestión del contexto de género. Y la agresión tiene como fundamento o condición necesaria que el hombre tiene en cuenta la condición de mujer en la víctima. El caso prototípico en nuestro país son las parejas o exparejas con relaciones de tipo de sometimiento. Por contexto de género, se habla de una relación en la que se genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. Como consecuencia, en el proceso penal en la actualidad existe una tendencia, esto tiene ya que ver más con procesal que más que con penal, sino existe una tendencia a ampliar la libertad probatoria para ir más allá del hecho en cuestión. Esto se explica bastante de una manera muy sencilla. Con anterioridad a esta visión o a esta forma de analizar la prueba, si uno tenía que analizar lo que había pasado, tenía que analizar solamente la conducta ocurrida ese día en ese lugar. Esta apertura probatoria nos permite analizar qué es lo que ha sucedido en esa pareja a lo largo del tiempo y cómo se ha desenvuelto esa pareja y esta relación violenta, digamos, de violencia hacia la mujer, y el desenlace final, que es el asesinato o la muerte. Bien, como principales sustentos normativos de esta visión tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la más conocida como Belén do Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los ámbitos de que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y en cuanto, vamos a empezar allá a transitar los primeros incisos de la norma. El inciso primero se refiere a la grabación por el vínculo de la relación con la víctima. El inciso primero les dice, bueno, es quien tiene muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación mediare o no convivencia. El término ascendiente o descendiente hace alusión al parentesco y a lo que se denomina tronco común. Esto es bastante fácil de entender. El tronco común tiene que ver con la línea, o sea, la línea es abuelo, padre, padre, hijo, nieto, bisnieto, o sea, es una línea. O sea, y esto abarca tanto hombres como mujeres, puede ser abuela, hija o hijo, nieta o nieto, bisnieto o bisnieta. O sea, no tiene que ver el género, sino la línea temporal, digamos. Vamos desde el más antiguo en la rama familiar al más nuevo, ¿bien? Y podemos reconstruir este ejercicio de volver hacia atrás sobre este mismo tronco común. Por eso se llaman ascendientes y descendientes. Hay otros tipos de parentesco, pero no están contemplados dentro del agravante, ¿bien? Esos van a quedar contemplados después en la valoración de la aplicación de la sanción penal, en los artículos 40 y 41, en la merituación que tiene que hacer el juez para imponer la sanción. Es importante decir que la ley presume que este parentesco, esta consanguinidad que hay entre estos ascendientes y descendientes, genera una obligación especial de respeto. Por eso la tutela legal específica, porque también es importante decir que el bien jurídico vida se lesiona tanto como en el homicidio simple como en el homicidio agravado. Por esa razón, es importante saber que en los homicidios agravados tiene que haber un plus, algo más, algo que justifique el aumento de la sanción. Bien. Algo que trae como interesante en la combinación de la ley penal con la nueva redacción del Código Civil y Comercial es que ahora quedan incluidos los supuestos de adopción, que antes estaban excluidos de la norma del Código de Belezarf. En este caso, la nueva redacción pertenece al artículo 529 del Código Civil y Comercial y establece que la adopción va a crear parentesco.
conforme el artículo 535 del Código Civil y Comercial, el parentesco, cuando se refiere a la adopción plena, se lo crea, ¿bien? Y si es una adopción simple, va a crear parentesco solamente entre quien ha sido adoptado y el adoptante. Para que ustedes lo entiendan en términos sencillos, la adopción plena da el mismo efecto que si fuera un hijo de la pareja con los mismos derechos y las mismas obligaciones. La adopción simple, por el contrario, por ejemplo, algo que no crea es obligación alimentaria en el abuelo, por ejemplo, que sí existe en la adopción plena. Los abuelos tienen obligaciones de alimentos. Por cónyuge, ex-cónyuge o persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediaria o no convivencia, vamos a referirnos. Primero, cónyuge es quien válidamente ha contraído matrimonio. Los divorcios, antes había toda una teoría de si estaba divorciado o no estaba divorciado, de qué tipo de divorcio era, si podían aplicarse la teoría de las nulidades o no, porque si la nulidad tenía el acto por inexistente y si esto borraba el agravante, etc. Bueno, esto ya no ha perdido vigencia porque sea cónyuge o sea ex cónyuge o haya tenido cualquier tipo de relación, siempre y cuando sea de pareja, queda incluido dentro del agravante. Entonces, no tiene sentido ya preguntarnos, por tanto, por los tipos de divorcio o por los tipos de nulidades, porque esto no crea efectos prácticos. Bien, como dijimos, la puede ser es cónyuge o con relación de pareja, haya mediado o no convivencia. ¿Esto para qué es importante? Para saber qué es lo que queda fuera de la norma. ¿Qué queda fuera de la norma? Las relaciones pasajeras, transitorias, periódicas, circunstanciales, amistosas. Eh, acá hay acá hay un problema que tiene que ver no ya con el contexto del derecho en general, sino específicamente con lo que es el derecho penal. Algo que vamos a ver durante todos los delitos que vamos a desarrollar en adelante tiene que ver con que cada delito tiene que tener la mayor precisión posible en el lenguaje y en el alcance de los términos que utiliza la ley. Cuando el alcance de este lenguaje o de estos términos no es claro, tenemos un problema de inseguridad jurídica, ¿bien? Y no podemos determinar hasta dónde llega o hasta dónde va a llegar la tipología penal y hasta dónde no. Un poco esto también es creación de la doctrina y de la jurisprudencia, darle forma al contenido a esto, pero no deja de ser algo que la ley podría evitar llevar o dejar en blanco, ¿bien? O dejar esa ventana abierta como para que ingresen cosas que no deberían. Por eso es que cuando una relación es de pareja o cuando una relación es simplemente transitoria, digamos, ¿dónde está la diferenciación? Que yo me quedé una noche a dormir o ya hace una semana se está en pareja, ya hicieron el primer viaje juntos, ya se presentó a la familia. Bueno, ¿dónde evaluamos que está la idea de pareja, la idea de vínculo? Bien, esta por ahí es la pregunta que hay que hacerse y es donde genera. No les voy a dar la respuesta porque esto tiene que ver con la litigación y tiene que ver con el sistema penal, pero ustedes tienen que buscar dónde se traza la línea. La pregunta es dónde trazamos la línea. Decimos, a partir de acá estamos hablando de un tipo de un homicidio simple y a partir de acá estamos hablando de un homicidio agravado. Bien. Eh, esto, por supuesto, siempre merece un estudio. Bien. Ya hablamos de lo que queda excluido. Y bueno, hay algo que es importante acá, es que cuando hay relación de pareja habría una cuestión, una idea de vínculo estable, una idea de compartir proyectos de vida en común, de afecto. Bien, estos son los indicios, digamos, que marca la doctrina en relación a qué se entiende por pareja. Eh, bien, ¿por qué nos referimos ahí al principio de proporcionalidad? Porque no es lo mismo hablar, en este caso, de una persona que no tiene un vínculo o de una persona que sí lo tiene. O sea, no podemos valorar lo mismo, o sea, o sí, no sé, eso dependerá de la concepción de cada uno.
una persona que no se conoce, que se vieron un par de veces en algún lugar, o un matrimonio que lleva años de convivencia, que tiene proyectos en común, que tiene familia, que tiene hijos en común, que tiene todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿dónde está? Porque valoramos, no, la ley valora todo igual. Esa es la pregunta. Eh, Bien, sujetos del delito van a ser sujetos activos, puede ser el ascendiente, el descendiente, el cónyuge, el excónyuge o la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, sea que haya convivido o no. Y sujeto pasivo es la contraparte de cada una de estas, de estos vínculos jurídicos, ¿bien? O estas relaciones jurídicas. No importa acá si se trata de un hombre o de una mujer, la ley no lo pide, así que todas las relaciones o todos los vínculos, indistintamente que caigan aquí, están contemplados. Eh, Esta norma, algo que tiene de interesante es que no requiere el tema del contexto de género, que ya lo vimos al principio, pero el contexto de género vamos a guardarlo o vamos a tenerlo como algo pendiente de tratamiento, sí, para el inciso número 11, eh, y es posible, es probable que se den ambas cosas, que se dé el inciso primero y que se dé el inciso 11. En ese caso va a haber un concurso ideal de delitos, ¿bien? Eh, pero también puede ser que no se dé al mismo tiempo ambas circunstancias. No es necesario que estén presentes ambos tipos penales. Sin perjuicio de lo cual, ambos tipos penales tienen una condena de prisión perpetua. Bien, no varía el quantum de la pena en este caso. Respecto del tipo subjetivo, se trata de un delito doloso que admite dolo directo, indirecto y hasta el eventual. No tipifican las modalidades de tipo imprudente en este tipo. Eh, si existe algún tipo de error sobre la existencia del vínculo, o lo que se conoce como aberratio ictus o error en el golpe, se va a quedar excluido el tipo agravado. Eh, el error sobre la existencia del vínculo es cuando yo no tengo, o sea, tengo una relación, supónganse que tienen un hijo y no lo saben, o sea, no saben que esa persona es su hijo o esa persona es su padre. En ese caso hay un error sobre el vínculo existente, o sea, o un desconocimiento puede ser. Eh, y el aberratio ictus o el error en el golpe es cuando yo pretendo, por ejemplo, matar a un ladrón que está entrando a mi casa y resulta que era mi hijo. O yo pretendo golpear a una persona y resulta que le estoy golpeando o sea, a un pariente cercano, a un ascendiente o un descendiente. Bien. En cuanto al error en la persona, eh, en ese caso no va a excluir la figura penal si igualmente yo pretendo agredir a alguno de los sujetos pasivos. Por ejemplo, eh, el padre que pretende asesinar a uno de sus hijos y en realidad mata al otro, eh, igualmente está cometiendo el tipo penal. Bien, en ese caso la pena va a ser la misma. Si en este caso quien resulta muerto es una persona que no era el hijo, pero yo pretendía matar a mi hijo, en ese caso va a quedar tipificado en el artículo 79 y no en el 80. La consumación, la tentativa y la penalidad. La consumación acontece obviamente con la muerte, se va a admitir la tentativa, la pena está dada por la reclusión o prisión perpetua y se admite, o por lo menos está normada, la accesoria penal de la prisión por tiempo indeterminado del artículo 52. Sepan ustedes que la Corte Suprema de Justicia se expidió en el fallo Gramajo sobre la constitucionalidad o no del artículo 52 y lo hizo por la inconstitucionalidad, sin perjuicio de lo cual está legislado e incluso superó la reforma. Eh, Bien, vamos al supuesto de con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso contemplado en el inciso segundo. Con ensañamiento, alevosía, veneno, en primer lugar, el ensañamiento. Acá el autor quiere aumentar deliberadamente e inhumanamente el dolor, la desesperación de la víctima. Bien, es, es el sujeto que mata a otro y lo hace tratando de que sufra lo más posible. Bien, que tenga el mayor sufrimiento. Típicamente es el homicidio
digamos que existe una situación de venganza, digamos, de provocar todo el mal posible. El sujeto además se deleita con esta situación y provoca ya sea mayor daño físico o psíquico sin que la víctima pueda hacer nada sobre esta situación o tenga que soportarlo. Por ejemplo, se puede configurar con daño psíquico si yo, por ejemplo, obligo a un padre o una madre a ver cómo mato a sus hijos antes de darle muerte. Bien, eso puede ser un supuesto de ensañamiento. O físicamente es quien recibe torturas, digamos, y se le provoca la muerte con la mayor agonía posible. Como elementos, el elemento objetivo es la producción de males innecesarios. El elemento subjetivo está dado por actuar deliberadamente con la intención de dar tranquila, refinada y cruelmente la muerte. El sufrimiento como tal debe ser causado en vida. Bien, no basta con que se realicen maniobras sobre el cadáver de la persona. Eso ya ahí ya no hay posibilidad de sufrimiento porque la persona ya no existe como tal. Recuerden ustedes que según nuestro derecho, la persona que ha muerto ya no es más una persona, sino una cosa. Bien, el cadáver ya en realidad es un cadáver. Solo admite la figura del dolo, esta figura del dolo indirecto y puede darse la situación por una figura de omisión, que es dejar morir a la víctima de sed o de hambre. En cuanto a lo que se conoce por alevosía, acá se lo denomina como dar muerte sobre seguro, ya que el sujeto da la muerte ocultamente a otro, asegurando el culpable su ejecución libre de todo riesgo o peligro hacia su persona imposibilitando a la víctima de que se defienda. Bien, como elementos tienen la posibilidad del ocultamiento, ya sea del agresor o de la agresión. Del agresor es quien se esconde en la oscuridad, aprovechando la situación y logra, por las circunstancias, dar muerte de esa manera sobre seguro. Y en la agresión es quien, por ejemplo, lo hace teniendo la confianza de la víctima y esconde sus verdaderas intenciones, que son dar muerte. No tiene, el sujeto neutraliza de esta manera los riesgos que podría correr atacando de frente a una persona y ya no corre tales riesgos. Y la víctima ve magnificado su estado de indefensión. Eh, desde el punto de vista objetivo, la víctima debe estar indefensa e imposibilitada de desplegar una resistencia dirigida al agresor con un mayor riesgo hacia ella. No se da si hay una persona o un tercero que puede auxiliar al sujeto pasivo. En este caso, si hay una persona que en el momento puede darle auxilio a la víctima, no se estaría configurando esta agravante. Tampoco se va a dar cuando la víctima no tiene capacidad de defensa. Bien, no estamos refiriendo, por ejemplo, a una persona cuadraplégica o es una persona recién nacida o posee cualquier circunstancia que lo impida a ejercer una defensa efectiva sobre su propia vida. Bien, en este caso no existe porque el sujeto no tiene posibilidad de ejercer una defensa material. Recuerden que el sujeto activo lo que hace con su maquinación o con su accionar es evitar a la víctima la posibilidad de defenderse. Eh, Entonces, el autor del hecho va deliberadamente a buscar o preparar de antemano o buscar una circunstancia en la cual pueda aprovechar esa situación para atacar a la víctima en una circunstancia de mayor vulnerabilidad. Desde el elemento subjetivo, se trata de un obrar sobre seguro, eh, como antes se desarrolló, y requiere el tener conocimiento, haber buscado esa circunstancia, haber actuado en consecuencia. No se refiere a las circunstancias concretas del hecho, sino al conocimiento o a la forma en que el sujeto lo ha valorado. Porque puede ser que, por ejemplo, le haya dado muerte y objetivamente nadie lo haya podido ayudar, pero esa circunstancia no fue buscada, esa circunstancia no fue valorada para producir ese homicidio de esa forma. Bien, fue, si se quiere, accidental.
En este caso no estamos hablando de algo accidental, sino que el sujeto quiere dar muerte y quiere dar muerte específicamente de esa manera. Bien, esa, esa es la parte interesante. Entonces va a requerir un grado de preordenación en el sujeto activo para poder actuar con seguridad. Se lo denomina comúnmente homicidio a traición, por acecho, sin riesgo, sobre seguro, con astucia, etc. Bien, la falta de peligro para el autor del hecho, como la indefensión de la víctima, son condiciones subjetivas del ataque. Eh, La premeditación en este caso no es un requisito, o sea, puede estar presente, pero no es un requisito indispensable. Bien, se puede dar. En este caso es quien la persona que encuentra a un sujeto dormido y decide aprovechar esa circunstancia de tenerlo dormido para darle muerte. Porque precisamente está dormido, no se puede defender. Se trata de un delito de dolo directo que abarca todos los elementos que antes se desarrollaron. En cuanto al veneno u otro procedimiento insidioso, lo primero que hay que decir es que el veneno es un procedimiento insidioso. Eh, Esa es la primera aclaración previa, o sea, veneno en realidad se trataría, este apartado sería todos procedimientos insidiosos en el cual tiene una especial contemplación el veneno. Por veneno, ustedes tienen que entender, y acá hay una definición o caracterización un poco larga, que es una sustancia tóxica de origen animal, vegetal, mineral, ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, que introducida en el cuerpo de un ser humano mata por acción química o bioquímica. Ese es el concepto de veneno. Esta agravante va a requerir que el veneno se administre de forma insidiosa. ¿Qué quiere decir insidioso? Aprovechando, o sea, emboscando a la víctima, engañándola, acechándola. El veneno, ustedes recuerden, es el homicidio de la Edad Media y se utiliza cómo se administraba. No es que uno le ofrecía una copa y le decía, tómatela que tiene veneno. No, se ponía en la comida, se ponía en la bebida, se ponía en alguna prenda que la persona utilizaba y le causaba la muerte. Bien, porque también en la ropa se podía impregnar algún tipo de veneno. Eh, por este caso, la alevosía y la insidia no son iguales, son diferentes. Bien, aunque puede llegar a haber un supuesto concurso ideal en los supuestos en los que estén presentes ambas circunstancias. Va a ser requerir el dolo directo de parte del autor del delito. Y en cuanto a los procedimientos insidiosos, acá el método puede tener una acción química, térmica o mecánica. Bien, es mucho más amplio que el veneno. Y en cuanto al siguiente punto, que es homicidio por precio o promesa remuneratoria, que está contemplado en el inciso tercero, la figura se denomina asesinato u homicidio por mandato. Se aplican las normas de la participación criminal, que las vamos a ver, están en todos los supuestos de esta bolilla, de este artículo 80, y son los artículos 45 y 49 que ustedes vieron cuando desarrollaron Penal 1. Respecto de las modalidades por precio, la modalidad por precio se da cuando el autor paga una suma de dinero o una ventaja económica apreciable con anterioridad al hecho delictivo. La promesa remuneratoria, por el contrario, es un beneficio que es de naturaleza económica también, puede ser un objeto, un documento, una asignación en dinero o dinero para después del homicidio. En este caso, no importa que se concrete el pago, sino el motivo por el cual el sujeto termina llevando adelante la conducta homicida. Acá es interesante ver cómo funcionan hoy en día, por ejemplo, algunos otros elementos como la moneda electrónica. El Bitcoin es una moneda que hoy en día está en boga y es una moneda que se utiliza, por ejemplo, en el mercado negro para comprar y vender bienes y servicios prohibidos, entre los cuales está el servicio de contratar a alguien para que mate a otra persona. Bien, el conocido asesino.
La conducta en este caso se va a calificar tanto para el instigador, que es la persona quien ordena la muerte, como para quien realiza la conducta, que es la persona que lleva adelante el homicidio o el asesinato. Se requiere siempre de dos personas, por lo menos, porque puede haber más personas implicadas, el quien abona el precio y quien lo recibe y comete la conducta y es el ejecutor de la muerte, ¿bien? Se requiere un pacto expreso, es un acto de naturaleza preparatoria y debe ser claro, aunque no se requiere ningún tipo de formalidad ni expresión bajo ningún tipo de medio específico, ¿bien? Esto es, por supuesto, sujeto a cuestiones probatorias. La conducta va a ser punible desde la realización de los actos ejecutivos, conforme al artículo 42, que ya lo vieron en Penal 1. El desistimiento del mandatario no beneficia al mandante, que es punible por la tentativa. O sea, me refiero al desistimiento del quien pretende asesinar a una persona. Si se arrepiente del asesinato, igualmente queda subsistente la tentativa de la persona que ordenó la muerte. Se admiten todas las formas de participación criminal, como dijimos anteriormente, que van a estar presentes. Eh, si no existe un pacto expreso entre ambas personas, si se actúa en una falsa creencia, se puede aplicar el artículo 79, pues falta uno de los elementos, que es la persona que abona, o digamos, el sujeto, el asesino, actúa creyendo que se le va a abonar algo cuando en realidad no lo va, o sea, no va a recibir ese dinero porque nadie se lo ha prometido. Conforme al artículo 22 bis, acá se puede aplicar lo que se conoce como una multa complementaria basada en el ánimo de lucro de la persona que actúa de esta forma. Solo admite el dolo directo, se consuma con el resultado muerte, que se provoca a raíz de este pacto. Los partícipes tienen que obrar todos ellos con conocimiento, por eso se aplican los artículos 45 al 48. Más allá de que no es necesario que los partícipes se reciban dinero, eh, bien, ya sean partícipes primarios o secundarios. Eh, quien participa pero desconoce el pacto, o sea, quien desconoce que se ha eh, puesto un precio por el asesinato de otra persona, pero sin embargo ayuda al sujeto que va a cometer el homicidio, puede verse excluido del agravante. Bien, va a seguir respondiendo por homicidio, esto está en el 47 del Código Penal, va a seguir respondiendo por el homicidio, pero en ese caso lo va a hacer por el homicidio simple, por la sencilla razón de que su conocimiento, su actuación se limitó a participar en un hecho de esas características. Bien, la norma lo contempla. El inciso cuarto se refiere al homicidio por placer, codicia, odio racial o religioso, u odio de género, o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Bien, acá tenemos varias cosas para ver. Eh, la primera de ellas es a qué nos referimos cuando hablamos del homicidio por placer. Bien, en este caso el sujeto mata para obtener una sensación agradable. Bien, una satisfacción, un gusto, se siente divertido, regocijado. Es, por supuesto, una conducta antinatural de perversidad brutal con sujetos que son de por sí sádicos y perversos. Va a requerir una conducta que requiere premeditación y dolo directo, eh, y se pena por la mayor perversidad presente en el sujeto activo. Recordemos a la figura del dolo directo, que la vengo nombrando, y no sé si la tienen presente, pero el dolo directo es querer una conducta y quererla de esa forma. Bien, específicamente, eso es lo que yo quiero y así es como yo lo quiero. Eh, por codicia, o sea, ¿qué se entiende por codicia? Es un afán desmesurado y desordenado de poseer ventajas económicas de cualquier tipo, no necesariamente monetarias. Eh, Se pretende con eso obtener lo que se conoce como riquezas, y es un estado de ánimo, es un estado del espíritu del sujeto activo. Por ejemplo, un caso muy conocido es cuando los hijos matan a los padres para recibir su herencia. Va a requerir el dolo directo. Eh,
y la mayor pena se basa en los bajos motivos para obrar. El odio racial o religioso, esta característica que hoy en día lamentablemente es tan común, es cuando se mata por odio a la raza o por odio a la religión. Bueno, cuando nos referimos a la raza, todos sabemos que nos referimos a la raza, no sé, afroamericana, la raza asiática, la raza aborigen. eh, la raza, en el concepto de raza también vamos a ver, no acá, pero en el de genocidio, por ejemplo, está la etnia también contemplada. Eh, o la religión, bien, la religión también está englobada y va más, trasciende a la raza. O sea, no necesariamente puede ser que se maten personas de distintas razas, pero por el hecho del común denominador, por ejemplo, de pertenecer a una religión específica. Y este odio o el odio es un sentimiento exacerbado, digamos, negativo hacia una persona, hacia una colectividad de personas. Puede ser que existan o no existan motivos para esto. Por ejemplo, un sujeto puede odiar a una raza específica porque, por ejemplo, alguien de esa misma raza mató a sus padres. Y tendrá un motivo, pero no es un motivo jurídicamente lícito para hacerlo. O sin motivos. Nunca le pasó nada, nunca tuvo un problema con gente de esta raza, pero igualmente siente ese odio y igualmente sigue siendo un fin que la ley no tutela. Como tal, el odio es un elemento de naturaleza subjetiva y que está sujeto a elementos de prueba. Bien, digamos, tengo que probar por qué ese sujeto o que ese sujeto tiene un odio hacia esa raza en específico. Hay libertad probatoria sobre esto. La ley 23.592 habla de la represión de los actos o omisiones de naturaleza discriminatoria. Eh, el genocidio, en este caso, referido al odio a la raza o la religión, es el género, es la forma más amplia, más general de hablar del odio hacia la raza o la religión. El genocidio como tal es un delito de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible. Así lo trata la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de abril del año 48. La conducta se agrava por la perversidad del autor, como también por el peligro que representa para la sociedad. Requiere también dolo directo. Y en cuanto al odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, el odio está direccionado en este caso a otros elementos que son pertenecer a un determinado género, ser hombre o ser mujer, su orientación sexual, en este caso no estamos hablando del sexo biológico, que es ser hombre o ser mujer, sino de ser heterosexual, homosexual, bisexual, eh, bien, cualquiera de estas categorías, o la identidad de género. Y la identidad de género es algo distinto a los otros dos elementos porque tiene que ver con que yo me siento con sentirse de un sexo diferente al que se posee de naturaleza biológica. Y este sentimiento de pertenecer a una orientación sexual puede ser, no se agota en las categorías antes nombradas, existen muchas más categorías, eh, que pueden buscar ustedes en lo que se conoce como la comunidad LGTB+. Bien. El concepto de identidad de género es un elemento normativo del tipo penal, de naturaleza extrapenal, que está definido en la ley 26.743 de identidad de género. En su artículo segundo va a decir que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar su modificación, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Las diversidades
las diversas categorías de género están incluidas, como ya les dije anteriormente, en lo que se conoce como la comunidad LGTB o esta denominación inicial, y que inicialmente se refería a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Hoy hay otros tipos de géneros reconocidos y por eso es que la comunidad ahora se denomina LGTB+, o esa es la forma en que se la denomina. Eh, Sepan ustedes que, bueno, acá va más allá de lo que se conoce como género específicamente, que es referido a la lucha feminista. En cuanto al odio del sujeto activo, tiene que ser de naturaleza, o puede ser, en este caso, más adelante lo va a exigir la norma, pero acá en este caso puede o no estar, que sea de naturaleza misógina. Bien, ¿quién es misógino? El hombre que actúa con desprecio hacia las mujeres, o hacia el sexo femenino o hacia lo femenino. Bien, eh, eso es ser misógino. Es un delito que requiere dolo directo, porque el autor mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima, o mata por el odio a la expresión de esa identidad de género. Acá hay que hacer una diferencia entre identidad sexual y la expresión de la identidad de género. Una persona, por ejemplo, puede ser, supongamos, gay y no tener esa expresión, sino que hace una elección sexual solamente. Y hay otras personas que pueden ser gays y además eh, expresar esa sexualidad hacia el público en general, y eso es lo que se queda contemplado dentro de la norma. Bien. Eh, por un medio idóneo para causar un peligro común está contemplado en el inciso quinto. Eh, y en este caso, sepan ustedes que se denomina que el sujeto se vale de lo que comúnmente se llama estrago. Bien. Esto está contemplado en otro tipo penal que ustedes van a ver más adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que y acá vamos a ver cómo se diferencia el estrago de este homicidio en particular, y tiene que ver específicamente con la intención del sujeto. Digamos, en el primero el sujeto quiere provocar un incendio, una inundación, quiere provocar una situación de peligro común, y en esa situación que él produce se produce un resultado de muerte. Esa es una circunstancia. En este caso, el sujeto quiere matar, quiere producir la muerte, no le interesa tanto, o sea, su interés central no es producir el estrago, el incendio o la inundación, sino que su interés es provocar una muerte. Pero utiliza como herramienta para lograr esa muerte la producción de una circunstancia que pone en peligro a la comunidad. ¿Bien? Pone en peligro a varias personas, a un número indeterminado de personas. El medio para esa circunstancia o para este tipo penal tiene que ser de naturaleza idónea. ¿Qué quiere decir idóneo? Que tenga la posibilidad, que tenga la aptitud para hacer de esa manera. Bien, tiene que tener un potencial para eso, para poner en riesgo, ya sea un riesgo común tanto al patrimonio como a las personas. Objetivamente, esta agravante contempla la producción de lo que se denomina una catástrofe. El delito es un delito contra la seguridad común, eh, pero en este caso la finalidad es dar muerte y no es el estrago. Eh, en cuanto al peligro común, no se requiere que efectivamente se haya logrado un peligro común, sino que tenga la aptitud para lograr ese peligro, tenga la aptitud para volverse de esa manera o para tomar esa dimensión. Bien, es aquel que provoca un incendio y no llega a mayores por obra de la providencia, no por obra de material del sujeto. Bien, Eh, como digo providencia, también puedo decir suerte, intervención de terceros, como ustedes quieran llamarlo. En este caso va a haber un mayor disvalor porque se vale de un medio que pone en riesgo o lesiona la vida, la salud y la propiedad de terceros. Es una elección de naturaleza subjetiva que requiere el dolo directo, admite la tentativa y todas las formas de participación criminal. Respecto del concurso premeditado de dos o más personas, el inciso sexto
Vamos a ver que deben participar al menos 3 sujetos, que ellos pueden dividirse en funciones o roles, pero tienen que concurrir objetivamente, quieren ambos que querer esa misma conducta, ya sea, quieren el mismo resultado aunque realicen conductas dispares, ya sea como autor, coautor, cómplices de naturaleza primaria o cómplices de naturaleza secundaria. Si no recuerdan cuál es el cómplice primario, cuál es el cómplice secundario, recuerden, pueden repasarlo de las clases de Penal 1. No van a ingresar en la configuración del tipo lo que se conocen como el instigador o el cómplice subsequent o encubridor. El instigador, recuerden ustedes, es quien determina a otro a cometer una conducta, pero que no interviene en la conducta. Y el encubridor es quien luego interviene, pero no lo hace con anterioridad al hecho. O sea, digamos, el encubridor no conoce el hecho, pero luego acepta participar en ese hecho. ¿Cómo se hace la diferencia? Recuerden ustedes que, por ejemplo, era la persona que yo te decía, cuando cometa el homicidio, voy a dejar el arma en tu casa. Espérame, que la voy a dejar guardada ahí. Entonces el sujeto ya sabe con anterioridad que luego de cometido el homicidio va a poder dejar el arma en ese lugar. O es el sujeto que no sabe que se cometió un homicidio, pero cuando se presenta la persona en su casa y le dice, quiero esconder esta arma de fuego en tu casa. Y el sujeto acepta, pero no lo sabía con anterioridad. En ese caso es un encubridor. Bien. Puede ser en el anterior, puede ser primario o secundario. En el segundo, sí o sí es un encubridor porque el sujeto no lo sabía desde antes. En este caso, todos los sujetos actúan con lo que se conoce como adhesión psicológica. Bien, son premeditadamente. Aumentan de esta manera el peligro para la víctima y también la indefensión de la víctima. Bien, el estado de indefensión por el cual pasa el sujeto. La ley exige que todos hayan tenido alguna clase de intervención presencial en el hecho, porque el llamado concurso no es solo un acuerdo, sino también una concurrencia, bien, en la conducta. El concurso o el pacto debe ser de naturaleza expresa y estar exteriorizado. Todos los sujetos tendrían que ser capaces, imputables penalmente. Quedan afuera del agravante los sujetos de naturaleza inimputable, ya sea por su estado de minoridad, por la deficiencia mental u otra circunstancia, como por ejemplo haber participado de la conducta bajo una circunstancia de haber sido violentados, coaccionados o a que hayan actuado en un error o en un engaño. Es, por ejemplo, quien estaba cargando el cuerpo y una persona le ayuda a hacerlo sin saber que ahí había una persona muerta. O engañadamente participa en trasladar ya sea personas o elementos que son utilizados en el hecho. Va a requerir siempre de dolo directo. Y en cuanto al homicidio conexo con otro delito que está contemplado en el inciso séptimo y se refiere a preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar su impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Vamos a ver que acá hay un montón de supuestos. Bien, son distintos supuestos. Se denomina como homicidio criminis causa. Bien, ustedes lo van a escuchar, se escucha generalmente en los noticieros homicidio criminis causa. En este caso, el sujeto mata a una persona y esa persona es un medio para lograr otro fin. Bien, que ese otro fin, de paso, es de naturaleza delictiva. ¿Sí? O sea, es un delito, lo que se conoce como delito medio. Se trata de la vida o de utilizar la vida de un sujeto como un instrumento, como una herramienta. Bien, el homicidio en sí no es el objeto central de la conducta, sino del propósito del autor, sino que cometer el otro delito. Pero para llegar a ese delito, como el sujeto lo quiere cometer, o sea, digamos, para llegar a esa finalidad de la forma específica que el sujeto lo quiere cometer, hay que darle muerte o él concibe darle muerte a una persona. Por ejemplo, yo quiero robar un banco, pero para asegurarme de que nada me va a impedir robar ese banco, yo tengo que matar a los guardias.
Entonces yo decido específicamente no reducir a los guardias, sino matar a los guardias. Entonces yo estoy concibiendo ese delito de una manera específica. Yo quiero cometer el robo y lograrlo desde esta manera, que es que necesito valerme de dar muerte a estas personas. Y acá vamos a por qué se mata. Se mata para preparar, para facilitar, para consumar o para ocultar otro delito. Bien, todas estas son supuestos de conexiones finales. O sea, ¿para qué? O sea, no quiero esto, quiero algo más que está después. Otros elementos es cuando se mata para asegurar un resultado o para procurar la impunidad, para sí mismo o para otra persona. En este caso, el sujeto, por ejemplo, quiere ocultar su rostro o quiere ocultar el rostro de un tercero o quiere quedar impune. Entonces, para asegurar esa conducta, mata a la víctima. O para asegurar el resultado, sabe que si deja a la persona viva va de alguna forma a frustrar su beneficio. Entonces, decide matarlo y de esa manera asegurar que va a lograr lo que pretende. Y finalmente está el supuesto de matar por no haber logrado el fin propuesto al intentar un delito. En este caso era el famoso supuesto de cuando entramos a robar y no encontramos ningún elemento, o sea, se pretendía robar y no se cuenta ningún elemento por el cual se pueda lograr ese robo. Cuando se retiran los sujetos, además matan a las víctimas porque piensan que fueron engañados o que las víctimas no le entregaron lo que ellos vinieron a buscar. Bien, se trata de un supuesto de dolo directo y el sujeto mata por venganza, básicamente. Eh, Acá se pretende ocultar otro delito o asegurar los resultados o la impunidad para el autor o para otra persona. No es que es necesario que el otro delito se haya consumado o se haya cometido, ni siquiera que se llegue a atentar, porque puede ser que el homicidio se acontezca antes y no se logre comenzar a ejecutar el otro delito antes de ser descubierto. Sí importa conocer subjetivamente qué es lo que los sujetos pretendían, y en este caso puede ser importante conocer ya sea qué es lo que realmente hicieron, cuál fue la materialidad de su conducta, o qué es lo que realmente pensaban. Bien, acá hay libertad probatoria y bueno, se verá qué es la prueba que se cuenta. Eh, si el otro delito, o sea, el segundo delito que se pretende cometer, queda ya sea en grado de tentativa o consumado, acá va a haber un supuesto de concurso real de delitos, o sea, se trata de dos conductas típicas que van a concursarse de manera real, artículo 55 del Código Penal. El otro delito puede ser de naturaleza dolosa, preterintencional o culposo. Acá, por ejemplo, cuando se habla de culposo, se refiere al sujeto que luego de haber provocado un accidente decide darle muerte a la víctima para que no lo denuncie. Bien, entonces la primera conducta de lesionar, por ejemplo, es culposa, pero la conducta de terminar dando muerte no lo es. Va a admitir la tentativa y todas las formas de participación criminal y por imperio del artículo 47, como antes lo dijimos, en el caso de las partícipes que hubieran accedido a participar en una conducta menos grave que la que finalmente cometió el autor del hecho o los autores de los hechos, los autores del hecho, perdón, van a ser penados en los términos de lo que han prometido o lo que han querido participar. Bien. En cuanto al miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición, esto nos estamos refiriendo al inciso octavo, eh, vamos a ver que sujeto pasivo es una persona que reúne las condiciones descritas por la norma, ya sea por su función o por el cargo o condición que posee. Sujeto activo de la conducta puede ser cualquier persona. Bien, acá tenemos una víctima de una determinada naturaleza. Esto admite la tentativa y la participación criminal. En algún momento existió alguna cuestión relacionada con, y en esta un poco de historia relacionada con esta agravante, existió
una cuestión criminal que era quienes deseaban ser respetados en el mundo criminal mataban a un policía o mataban a alguien de las fuerzas de seguridad. De esa manera se generó una circunstancia de violencia hacia el personal policial que, bueno, culminó en parte en la modificación normativa que estamos viendo. En este caso, la norma se agrava por el mayor desprecio hacia la vida de quienes tienen naturaleza de servidores públicos, ¿bien? O funcionarios públicos. Y estos funcionarios específicamente trabajan en la prevención y en la represión del delito y custodian a a los procesados y a los condenados. Acá en este caso, subjetivamente hay una motivación particular que es de naturaleza indeseable y un mayor injusto de naturaleza subjetiva. Eh, es indeseable que pretendan a ellos dar muerte por el solo hecho de ser policías, nada más, o por el solo hecho de pertenecer a una fuerza de seguridad. Estas personas se encuentran por su función, por su trabajo, mayormente expuestos a este tipo de riesgos contra su vida y son más vulnerables a una situación de violencia criminal. En cuanto a las fuerzas, nos referimos a fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias. Nos referimos a la Policía Federal Argentina, a las policías provinciales, al Servicio Penitenciario Federal, al Servicio Penitenciario Provincial, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en todos sus cargos y escalafones. Y va a quedar excluida lo que se conoce como seguridad privada o también los servicios de inteligencia y lo que se conoce comúnmente como zorros o inspectores municipales que no quedan contemplados o la policía judicial en cuanto no dependa de lo que se conoce como la fuerza policial. Bien, todos estos no quedan contemplados dentro del tipo normativo. Es un delito de dolo directo y el sujeto debe conocer la calidad del sujeto pasivo. Si no sabe que es miembro de la fuerza de seguridad y le da muerte, no estamos ante el agravante. La víctima no es necesario que el sujeto se encuentre de servicio, ya sea ¿por qué? Porque el sujeto activo le da muerte teniendo en cuenta o con motivo u ocasión de su calidad, digamos, de funcionario. Por motivo es cuando lo sabe y en ocasiones está cumpliendo la función y lo mata porque está cumpliendo esa función. En este caso es el supuesto inverso, es cuando estos sujetos, mm, abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, dan muerte a una persona. Bien. Es un delito de propia mano. El sujeto activo solo puede ser quien tenga la calidad funcional taxativa antes enumerada y está descripta, ya lo vimos hace 2 segundos. Y en este caso los sujetos deben abusar de la función o del cargo que poseen. ¿Esto qué quiere decir? Que actúan de manera injusta, impropia, indebida, ya sea en forma arbitraria o violando las obligaciones propias de su actividad. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona. El caso prototípico es el miembro de la fuerza policial o del servicio penitenciario o de alguna fuerza de seguridad que aprovecha su condición de pertenecer a la fuerza para cometer un homicidio. Bien. Nosotros lamentablemente acá tuvimos un caso, que fue el caso Solano, donde unos policías agarraron a un chico que vino a trabajar del norte, lo golpearon y procedieron a darle muerte y, o sea, el cuerpo de este chico no se encontró nunca, no se supo nunca nada de él y se lo presume al día de hoy muerto. Bien, atento a que hubo testigos que vieron cómo era sacado, cómo era golpeado y luego nunca más se lo volvió a ver ni en su casa ni en ningún otro lado. Es un delito que admite la tentativa, todo tipo de participación criminal y demanda dolo directo. La agravante radica en castigar con mayor rigor a cualquier delito cometido por funcionarios públicos a los cuales el Estado los ha dotado de capacidad de coerción y que contrariamente
deben velar por el cumplimiento de las leyes de la República. Bien, estos sujetos están obligados, en primer lugar, a proteger a la gente, no a matarla. En cuanto al homicidio del superior militar frente al enemigo o tropa formada en armas, es el inciso 10º, y vamos a ver que se denomina como homicidio por comisión bajo estado militar, y tiene que ver, es un artículo, un inciso en realidad que quedó del viejo código militar, que en Argentina está derogado. No hay código militar, por lo tanto no hay un foro específico para las sanciones militares. Por el término militar hay que estar al artículo 77 del Código Penal, y se refiere a quien mata a un superior. Eh, Siempre que el hecho delictivo acontezca frente a enemigo o tropa formada en arma, ya sea de naturaleza propias o impropias, y es una condición objetiva y alternativa de punibilidad. Si es superior militar por cargo, ¿quién es superior militar? El superior militar es por cargo, por jerarquía y por antigüedad. Bien, el sujeto va a ser superior militar por cargo, cuando tiene un cargo más alto, por jerarquía cuando se le ha concedido una mayor jerarquía, y por antigüedad cuando tenemos la misma jerarquía, el mismo cargo, pero uno llegó primero. Bien. En este sentido, además, tenemos que ver que el hecho puede ser cometido en cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de la unidad del ejército, eh, y los funcionarios públicos que cumplen funcionarios públicos civiles que cumplen funciones dentro del ejército están asimilados dentro de la norma, pero solo en cuanto integran la cadena de mando. Bien, esto es el artículo 77, inciso quinto párrafo. Integrar la cadena de mando es que yo puedo no solamente recibir órdenes de mis superiores jerárquicos y dar órdenes a mis inferiores. Bien, en ese caso yo puedo ser sujeto activo o sujeto pasivo de este tipo delictivo. El personal militar en situación de retiro también puede ser objeto de, este, de esta norma, porque ellos pueden ser llamados a prestar funciones militares porque conservan lo que se conoce como estado militar. El ilícito es de competencia federal, de dolo directo, de mano propia, admite la tentativa y todo tipo de participación criminal. Solo se comete frente a enemigo o frente a tropa formada en armas. En cuanto al inciso número 11, referido a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante la violencia de género, acá llegamos a un punto específico y vamos a hablar primero de los aportes previos de importancia, que se entiende y por el término femicidio, que se caracteriza por la calidad o condición del autor y de la víctima. Femicidio ya vimos que el autor es un hombre y la víctima una mujer. Y la circunstancia específica en la que se produce la comisión del hecho, y es un entorno de violencia contra la mujer o de violencia de género. El término femicidio tiene su origen en estudios realizados por feministas anglosajonas, y acá me gustó la definición de Diana Russell, que conceptualiza el femicidio como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, placer o sentimientos de propiedad de las mujeres. Bien. Se caracteriza por la presencia de una víctima mujer vulnerable, que es el elemento determinante de mayor contenido injusto del hecho típico. ¿Por qué es el elemento determinante del injusto? Porque en esto se basa la mayor culpabilidad y la mayor sanción penal. Acá la ley está diciendo, acá esto lo voy a castigar más porque tiene un mayor interés que un simple homicidio. Bien, por eso aplica no 825, sino pena perpetua. En cuanto a las normas de aplicación a la materia, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional, la Convención Interamericana para la Prevención, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Belén do Pará, el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU del 6 de octubre de 1999, la Ley 26.171 y la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales contemplados o incluidos a partir del
bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. En cuanto al bien jurídico protegido, es la vida de la mujer. La vida de la mujer que engloba su naturaleza física y su naturaleza biológica. Apuntan a la condición de sujeto pasivo y por la comisión en un contexto ambiental de naturaleza determinada. El bien jurídico específico es la vida. Como vimos anteriormente, es lo mismo en el 79 y también en el 80, pero acá hay un plus, ¿bien? Por eso se refiere al contexto ambiental determinado. El fundamento es la violencia ejercida en un contexto de género. Y el femicidio es aquella muerte provocada en un ámbito situacional específico donde existe una situación de subordinación, sometimiento de la mujer hacia un varón basada en una relación de desigual de poder. Si hombre y mujer estuvieran en las mismas circunstancias, implicaría una mayor protección legal de tipo injusta, lo cual pondría de manifiesto un difícil e insalvable conflicto de constitucionalidad basado en el principio de igualdad. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto tenemos que ser muy claros. ¿Por qué es importante el contexto de género y la violencia de género acreditarlo? Porque el contexto de género y la violencia de género es lo que a nosotros nos determina el mayor injusto, la mayor penalidad y la necesidad de aplicar esta normativa. Si estuviéramos hablando de circunstancias iguales, digamos, circunstancias donde no existe este contexto de género o esta violencia hacia la mujer, estaríamos hablando de un homicidio del 79, que recordemos es una conducta violenta, es una conducta de tipo violenta, que tiene un disvalor y tiene una penalidad alta establecida entre los 8 y los 25 años de prisión. Entonces, acá hay algo más, tiene que haber un plus, ¿bien? Este plus viene de esta cuestión de la violencia ejercida en cuestiones de género. En cuanto al tipo objetivo y la acción típica, hay condiciones. Que el autor del homicidio sea un hombre, que la víctima sea una mujer, que el agresor haya matado a la víctima por ser mujer. Eso es la pertenencia al género femenino, que el asesinato se haya perpetrado en un contexto de violencia de género. Los sujetos del delito. Sujeto activo de esta infracción solo puede ser el hombre, mientras que sujeto pasivo solo puede ser la mujer. Y en este caso nos estamos refiriendo a hombre y a mujer desde un punto de vista biológico. En este caso pueden darse en una relación de naturaleza conyugal, de pareja, pero esto no es necesario, digamos, no es necesario que exista pareja y no es necesario que exista una relación conyugal. Fíjense qué diferencia, ¿no? En el inciso primero tuvimos cuando fuera pareja, o sea, cónyuge, excónyuge, con relación de pareja, con o sin convivencia, y acá, en este punto específico, no se requiere estas circunstancias que se requieren en el inciso primero. Entonces la mujer puede no tener ninguna de estas calidades que sí están presentes en el inciso primero y sí ingresar en un homicidio por violencia de género del inciso 11. ¿Bien? O por lo menos acá igual este punto está un poco controvertido, hay alguna discrepancia y yo me gusta la postura de Rita Segato en este punto, aunque no toda la jurisprudencia y no todos lo siguen. En cuanto al femicidio, la muerte se produce objetivamente en el marco de un contexto de género y subjetivamente por pertenecer el sujeto pasivo al género femenino. Cuando existe pareja o relación conyugal, pero no violencia de género, la conducta debe ser reconducida hacia un homicidio agravado por el vínculo parental o por la relación con la víctima, ¿bien? O sea, con una relación de la víctima. ¿A qué me refiero con esto? Este es el caso donde no existe violencia de género, no existe una relación violenta. No hay golpes, o sea, pongamos un caso prototípico donde llegamos al juicio y no podemos probar relación de sumisión, no podemos probar violencia, no podemos probar eso, sino lo que podemos probar es que existió un homicidio. Existió un homicidio entre una pareja y
por causas que, bueno, todos sabemos que las causas trascienden en las personas, digamos. Entonces, llegamos a esta circunstancia, entonces la calificante no es que la conducta queda impune, se va al inciso primero, 80, inciso uno, pena perpetua, igualmente. Si hay contexto de género, concursamos, venimos a este supuesto o, en su efecto, concursamos idealmente el 80, inciso primero, con el 80, inciso 11. Eh, ¿Por qué es importante hacer esta aclaración de que estamos hablando de un tipo agravado y que tiene que haber algo más y esto viene del contexto de género? Porque esto es lo que se conoce como una hiperprotección a la mujer, ¿bien? O a la mujer determinada biológicamente que excluye a los varones, ¿bien? Y además tiene una particularidad muy importante que se refiere únicamente al marco de lo que se conoce como una relación de tipo heterosexual, ¿bien? Deja fuera esta protección, esta hiperprotección cae afuera para otro tipo de vínculos que no sean heterosexuales, ¿bien? Como lo vamos a ver ahora enseguida. Entonces, hay autores o hay personas que piensan que esto puede violar el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. Y acá hay supuestos que no están contemplados. Los supuestos no contemplados son los hombres que son asesinados por mujeres. Y acá la respuesta que da Rita Segato es muy interesante porque ella dice, los hombres matan más mujeres que las en relación con las mujeres que matan hombres. O sea, son muchos más los asesinatos de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres por cuestiones de género. Entonces, eso es injusto y eso es lo que merece mayor protección legal. Está muy bien explicado en este libro de La guerra a las mujeres de Rita Segato. Lo recomiendo para aquellos que quieran mirarlo. Capítulo 8 y 9, si no me equivoco. Está bastante bien explicado. En cuanto al perpetrado en el ámbito de una relación homosexual, nos referimos a las relaciones que se dan entre hombre y mujer y mujer. Las relaciones de tipo homosexual no están contempladas porque no se da el supuesto de hombre agresor y mujer víctima. Entonces vamos a tener siempre dos hombres o dos mujeres. En cuanto al contexto de género, es una circunstancia que deberá integrar el tipo objetivo del delito y consecuentemente ser sometido a las reglas de prueba en el respectivo proceso judicial. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en su artículo 4 dispone: violencia contra la mujer es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bien. Y continúa esta expresión normativa con el decreto 1011 del año 2010 del Poder Ejecutivo Nacional, que reglamenta la ley 26.485 y dice que debe entenderse por relación desigual de poder y se refiere a que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o la superioridad de los varones o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de estas en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Entonces, el concepto que estamos analizando o descomprimiendo es de naturaleza normativa, es un concepto normativo, ¿bien? De naturaleza extralegal y sobre el cual el juez no puede apartarse, pues porque está contemplado en la ley. Y sobre la ley puede decir qué es violencia de género, ¿bien? Violencia de género es lo que la ley dice. ¿Y por qué es importante esto de decir, miren, es un concepto normativo o es lo que la ley dice? Porque lo que la ley dice, o que la ley lo diga, nos da a nosotros la seguridad, esto que vimos al principio, de
nos da certeza sobre qué es lo que estamos hablando y a dónde llega el tipo penal y a dónde llega la norma penal. Porque la norma, todo el análisis jurídico penal se refiere a los límites, al poder punitivo, digamos, hasta dónde, qué es lo que vamos a castigar y dónde están los límites, ¿bien? Que es aquella conducta que cae dentro de lo moral y que es aquella conducta que cae dentro de lo jurídico o de lo ilícito. Eh, Bien, este ilícito va a reclamar que el resultado se produzca mediando violencia de género, no se pide violencia contra la mujer. Y la palabra género es una expresión que puede conducir a equívocos de naturaleza lingüística, como vimos al principio, casi al inicio. Eh, una razonable exégesis del elemento violencia de género nos lleva a la conclusión de que debe ser entendido como equivalente al concepto de violencia contra la mujer que define la Ley 26.485 de protección integral, que aunque no se trata de una cláusula gramaticalmente igual, tiene un mismo significado, por lo que el tipo penal quedaría completado e integrado con la integración normativa por remisión a la regla legal correspondiente. Esto elimina el peligro de la inseguridad jurídica y, consecuentemente, asegura la función de garantía del tipo penal y el principio de legalidad. La violencia de género no se presume, ¿esto qué quiere decir? Tiene que ser probada. O sea, nada se presume en materia penal, hay que probarlo. Y esa responsabilidad sobre la prueba, o sea, hace al Ministerio Público Fiscal la prueba y al juez su interpretación. El tipo subjetivo, la consumación y la tentativa, se trata de un delito de dolo directo o que admite el dolo directo, requiere el dolo directo. No se acepta la modalidad eventual ni las formas imprudentes. Admite la tentativa, la consumación se produce con el resultado muerte. En cuanto al propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de los términos del inciso primero, es el inciso número 12 del artículo 80 y se denomina homicidio transversal o vinculado. Y acá la finalidad del agresor es la de dar muerte a una persona y lo hace con el objetivo de causar sufrimiento en alguna de las personas enumeradas en el inciso primero del artículo 80. Bien, es decir, ascendientes, descendientes, convivientes, o sea, cónyuge, excónyuge, pareja, conviviente o no conviviente. Solo admite el dolo de naturaleza directa. La víctima de este delito es a quien se pretende hacer sufrir y esta víctima, esta persona tiene que estar ser una de las contempladas en el inciso primero del artículo 80 y el sujeto pasivo, por otra parte, uno es la víctima, el otro es el sujeto pasivo, es la persona a quien se le da muerte. En este caso, no sé si ustedes recuerdan casos conocidos, pero bueno, este tipo penal está específicamente creado para supuestos de parejas que están en pareja o se casan o tienen una relación con hijos de un primer matrimonio y luego de separarse, uno de los uno de la expareja o el ex cónyuge decide dar muerte a uno de los hijos que no es hijo propio, pero sí es hijo de la pareja, o sea, y de esa manera causar sufrimiento. Las circunstancias especiales de atenuación del artículo 80 infine se refiere a que cuando en el caso del inciso primero de este artículo, volvemos al inciso primero, mediante circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar la prisión o reclusión de 8 a 25 y esto no será aplicable a quien anteriormente hubiere realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Fíjense que acá habla de actos de violencia contra la mujer víctima, no está hablando de violencia de género, ¿eh? O sea que la normativa, en este caso, podríamos llegar a pensar que no estamos hablando de violencia de género, sí de actos violentos. En este caso se trata de un atenuante de naturaleza subjetiva que solamente se aplica al inciso primero del artículo 80 y que la gente ejecuta este tipo de homicidio bajo un estado que no llega a constituir una emoción violenta, que la vamos a ver un poco más adelante, y que es fruto de las relaciones existentes entre el autor y la víctima o la conducta que proviene de la víctima o también de las situaciones personales de desgracia, enfermedad, angustia o grave dolor.
El ejemplo más fácil para acordarse de esto es, por ejemplo, cuando yo tengo un familiar directo, o un familiar, o una pareja o expareja que está contemplada en el artículo 80, ustedes saben que en Argentina, por ejemplo, no existe la eutanasia. Y si mi pareja tuviera un estado médico que le ocasionara graves sufrimientos durante un largo periodo de tiempo y no pudiera superar ese estado de enfermedad y pidiera la muerte, legalmente nosotros estamos autorizados a lo que se conoce como eh, eutanasia pasiva o la ley de muerte digna, no a la eutanasia activa, que es dar muerte a una persona que pide esa situación o pide dejar de vivir y llegar a la muerte. En este caso, el sujeto que cometiera un hecho de dar muerte a su pareja en esas circunstancias podría quedar circunscripto en este tipo, en esta excepción o esta atenuante. Bien, porque se acreditaría, por ejemplo, el largo padecimiento de la víctima, la situación de agonía, el pedido de eutanasia, la imposibilidad de lograrlo y bueno, finalmente la actuación de lo que se conoce como homicidio piadoso, que en nuestro derecho no está permitido. En, en cuanto a la doctrina y la jurisprudencia, se refieren a esto como un verdadero contexto de situación de anormalidad. Bien, son situaciones de naturaleza de terrible desgracia o de angustia muy grave que impulsan al crimen. Bien, también pueden caer acá viejos rencores o viejas riñas familiares, etc. Va a depender mucho de las circunstancias que pueden presentarse siempre, ya sea con anterioridad al hecho, esto pueden venir sucediendo con anterioridad a la comisión del hecho del homicidio, o pueden darse de manera concomitante al momento de cometerse la conducta homicida. El fundamento de su presencia en el Código Penal y la aplicación facultativa, en primer lugar, vamos a aplicar la escala penal del artículo 79, que es de 8 a 25, que es una escala morigerada respecto de la prisión perpetua que contempla el artículo 80, inciso primero. Y acá el atenuante obedece, y por eso hay que valorarlo, a una menor culpabilidad del sujeto activo, ¿bien? Y esa menor culpabilidad se traduce en una menor pena. Entonces, por una presencia de menor culpa, y esa menor culpa tiene que referencia a una menor reprochabilidad, o sea, tiene que ser menos reprochable la conducta para que haya una disminución en la escala punitiva. Y acá, entonces, el juez debe buscar cuál es la calidad de los motivos que determinan razonable y comprensiblemente a la disminución del respeto hacia esos vínculos de sangre, hacia las calidades personales de cónyuge, la razonabilidad que encuentra su exégesis fuera del propio individuo. Bien, la aplicación es facultativa para el juez o para el tribunal y sujeta a parámetros de razonabilidad. Bien, y tienen acá para esa razonabilidad la posibilidad de acudir a cuestiones de hecho y de derecho. No es privativa una o la otra. Tanto hecho como derecho son valorables. Y acá no es procedente, o sería improcedente, la atenuante cuando la muerte se hubiera ejecutado en un contexto de violencia de género y la víctima fuere, por supuesto, mujer. Si quien es biológicamente hombre se autopercibe como de género femenino, la agravante se va a poder aplicar. Bien, ¿a qué nos referimos? En este caso, el sujeto se autopercibe como una mujer, ¿bien? Y no como un hombre. Entonces, y actúa en esas circunstancias. Entonces, por una aplicación extensiva se le puede conceder la atenuante. Y al revés, si el sujeto es biológicamente hombre, pero se autopercibe como de sexo femenino, a ver, esto me quedó. No, el caso contrario sería que sea biológicamente del sexo femenino y que se autoperciba como masculina. Acá, por más que se autoperciba masculinamente, hay una prohibición de interpretación in malam partem, o sea, en mala parte o en contra del sujeto, y la agravante igual se aplica. Bien.
o sea, la atenuante. En este caso estamos viendo una atenuante estamos viendo una atenuante de una agravante. ¿Y cuál es la crítica? Se critica la expresión a quien con anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer. ¿Y dónde está digamos, lo problemático? Cuando se refiere a quien anteriormente hubiera realizado actos. Actos. Digamos, ¿a qué nos referimos por actos? Y acá hay distintas interpretaciones. La primera de ellas es una que dice, está discutido, digamos, si tiene que existir o no sentencia previa, ya se ha dicho que no. Digamos, pueden ser actos de violencia que queden acreditados, pero no que no queden acreditados, digamos, hay que acreditarlo, hay que probarlo, sin perjuicio de que no es necesario sentencia previa, o sea, no es necesario que el sujeto haya sido condenado por lesiones. Eh, Además de eso, se dice que tienen que ser por lo menos 3 hechos, no basta con uno, porque la ley habla de actos y tampoco habla de violencia de género, sino que habla de violencia, en este caso dice violencia contra la mujer, víctima. Entonces, puede ser, en este caso, la ley es menos exigente porque dice, no estamos hablando de un contexto de género en el cual tiene que haber una situación de sumisión, de desventaja, con todas las características que vimos anteriormente, sino que en este caso hay una situación en que es simplemente la mujer es víctima. Entonces, de ese género de violencia. Entonces no hay que probar nada. Hubo violencia y no hay que probar ni que fue en un contexto de sumisión, ni que fue por el hecho de ser mujer, ni que fue... O sea, hay violencia. Si hay violencia contra la mujer, acá dice, y son por lo menos 3 hechos, estamos en esta circunstancia. Y hay otros autores que hablan de que esto es una cuestión valorativa o que queda en valoración del tribunal. Bien, pero sepan ustedes que es un término o un punto en el cual se puede haber alguna divergencia, por lo menos entre quien plantee tener una defensa seria y quien plantee tener una acusación seria. Bueno, y después vamos a seguir en la próxima clase con lo que se conoce como el homicidio emocional, pero queda para el próximo video. Bien, desde ya, muchas gracias.